En las calles bulliciosas de Ciudad Juárez, bajo el sol implacable o la lluvia torrencial que a menudo azota sus barrios, incontables historias se escriben cada día. Historias de gente, de vida, de lucha. Pero entre el asfalto caliente y los callejones húmedos, también existen otras narrativas, silenciosas y a menudo invisibles, las de aquellos seres que comparten nuestro espacio pero no nuestra seguridad. Este es el relato de una de esas almas, una historia que comienza con la cruda realidad de la supervivencia, se eleva con un amor inquebrantable y culmina en un sacrificio que resuena mucho más allá de su último aliento. Prepárense para conocer a Esperanza, una perrita cuyo espíritu, forjado en la adversidad más extrema, nos enseñará el verdadero significado de la maternidad, la resiliencia y la inmensa capacidad del corazón para amar, incluso cuando todo parece perdido. Esta es su historia, un recordatorio conmovedor de la vida que late en cada rincón, esperando ser vista, sentida y, quizás, salvada. Antes de empezar esta historia, déjame saber en los comentarios desde qué país nos estás escuchando, y déjanos saber tu opinión de esta conmovedora historia. En las entrañas de los barrios más olvidados de Ciudad Juárez, donde las casas se amontonaban precariamente en las laderas y el aire se cargaba con el olor a humedad y subsistencia, nació una pequeña perra mestiza a la que nadie puso nombre. Su pelaje, originalmente una mezcla de grises y marrones, estaba perpetuamente cubierto de la tierra y el polvo de los caminos sin pavimentar, una pátina de la calle que se aferraba a cada pelo. Sus ojos, sin embargo, eran una ventana a un espíritu inusual. Grandes y de un profundo color miel, reflejaban no solo el miedo inherente a la vida callejera, sino también una chispa inquebrantable, una terquedad silenciosa que se negaba a ser extinguida por la brutalidad de su entorno. Desde el momento en que sus pequeños pulmones inhalaron el aire rancio del callejón, esta perrita, a la que llamaremos Esperanza a lo largo de su historia, comenzó su incansable lucha, una odisea personal por la supervivencia en la que cada día era una victoria precaria. Su infancia fue una lección brutal y sin tregua de supervivencia. Sus primeros recuerdos eran los de sentir el frío penetrante de la noche colándose por las grietas de una tubería abandonada donde se acurrucaba con sus hermanos, buscando el calor escaso de cuerpos diminutos. El ulular del viento por los callejones resonaba como un lamento constante, mezclándose con los ruidos distantes de la ciudad que nunca dormía. La desesperación del hambre, una punzada constante en su pequeño estómago, convertía cada sombra en la promesa de un trozo de pan o un resto descartado. La figura de su madre, una sombra furtiva y cansada que les traía escasos bocados, desapareció pronto, una víctima más de la brutalidad del asfalto, dejándola a ella y a sus hermanos a merced de un mundo indiferente y hostil. Esperanza aprendió rápidamente las reglas no escritas del asfalto, un código de supervivencia donde la ingenuidad era sinónimo de muerte. Los humanos podían ser una fuente de comida si se les observaba con astucia, pero también un peligro mortal si se cruzaba su camino sin cautela. Los coches eran depredadores silenciosos, masas metálicas que rugían y aplastaban sin aviso, enseñándole a la fuerza la importancia de la velocidad y el instinto. La basura, con sus tesoros efímeros de restos de comida, se convirtió en su único supermercado, un lugar donde cada nuevo día implicaba una búsqueda laboriosa y a menudo infructuosa. Desarrolló una agilidad sorprendente, esquivando patadas y vehículos con una gracia forzada por la necesidad, sus movimientos precisos y calculados, siempre al límite de la reacción. Se volvió experta en encontrar los rincones más seguros para dormir, aquellos huecos oscuros y olvidados que ofrecían un mínimo de protección contra los elementos y los peligros nocturnos. La zona que Esperanza consideraba su territorio era un laberinto de callejones sin nombre que desembocaban cerca de un río contaminado, un torrente gris que arrastraba consigo los desechos de la ciudad y el eco de innumerables vidas desfavorecidas. Este río, aunque peligroso por sus aguas turbias y su corriente impredecible, también ofrecía pequeños refugios entre la maleza salvaje y los escombros acumulados, lugares donde podía esconderse del constante ajetreo y de los ojos curiosos de los humanos. Pero incluso en estos recovecos, la amenaza era perpetua. Otros perros callejeros, más grandes, más viejos y más agresivos, disputaban cada hueso, cada oportunidad de supervivencia, obligándola a ser siempre vigilante y, a veces, a luchar. Los días de lluvia torrencial eran un infierno de barro pegajoso y frío penetrante, y los días secos, un sol abrasador que quemaba sus almohadillas sensibles. Esperanza llevaba las marcas de esta vida sin piedad, cicatrices descoloridas en su lomo, testimonio de peleas o encuentros peligrosos, una oreja ligeramente mordida, un recuerdo de una escaramuza por comida, y el pelaje siempre revuelto y opaco,
una crónica visual de cada batalla librada contra los elementos y la crueldad. A pesar de todo esto, Esperanza era diferente. No era de las que mendigaban con ojos suplicantes, aunque el hambre la corroía. En cambio, observaba, aprendiendo los patrones de los humanos, las rutinas de los camiones de basura, las debilidades de sus competidores caninos. No se quejaba con ladridos lastimeros ni gemidos de autocompasión. Actuaba, buscando, escabulléndose, adaptándose. Su espíritu se negaba a doblegarse, una resistencia innata que la impulsaba hacia adelante. Había algo en su mirada que, más allá del miedo y la cautela, decía sobreviviré, no importa el costo. Corría por las calles con una energía inagotable, no solo buscando alimento, sino también ese efímero y embriagador momento de libertad que le otorgaba el viento en su cara mientras se movía a toda velocidad. A veces, se detenía en un punto alto, un montículo de tierra o un muro caído, observando la ciudad expandirse bajo ella, como si estuviera absorbiendo la energía de ese vasto y complicado ecosistema. No entendía de sueños o de futuros imaginados, solo de la implacable realidad del día a día, de la inmediatez de la supervivencia. Pero cada amanecer era una nueva oportunidad para demostrarse a sí misma que podía seguir adelante, que su existencia, aunque dura, tenía un valor intrínseco. La crueldad humana era una lección aprendida a golpes y patadas, una verdad dolorosa grabada en su memoria. Había sentido la traición de una mano que prometía caricias y luego golpeaba sin piedad, el dolor agudo de una piedra lanzada sin razón ni provocación. Esto la hizo desconfiada, sí, pero nunca amargada. Su desconfianza era una armadura necesaria para sobrevivir, no una prisión que la encerrara en el resentimiento. Sabía que debía mantenerse constantemente alerta, cada sonido, cada movimiento, una posible amenaza. Pero, a pesar de las cicatrices físicas y emocionales, esa chispa en sus ojos seguía encendida, un faro indomable. Era una llama de pura voluntad, alimentada por el instinto primario de la vida que se aferra con uñas y dientes a cada oportunidad. Cada día era una victoria, cada bocado una bendición que no se daba por sentada, y cada noche, si lograba encontrar un lugar seguro y seco, era un respiro ganado con esfuerzo y una promesa silenciosa de que la lucha continuaría. Esperanza no conocía un mundo mejor, un lugar donde el amor y la seguridad fueran la norma, por lo que vivía el que la había tocado con una tenacidad admirable, un testimonio andante a la fuerza bruta y la belleza indomable de la vida en su forma más elemental. La vida de Esperanza, aunque forjada en la resiliencia más pura, era una existencia de profunda y constante soledad. En el universo crudo y competitivo de los perros callejeros, la camaradería era un lujo efímero, un concepto casi inexistente, a menudo suplantado por la competencia despiadada por los escasos recursos. Aprendió dolorosamente a no apegarse, a moverse como una sombra furtiva, a depender únicamente de su propio ingenio y de su velocidad innata. No tenía un grupo al que pertenecer, ni una manada que le ofreciera protección o consuelo. No había una mano amiga que la acunara, ni una voz que susurrara palabras de cariño. Sus noches eran largas y heladas, interminables vigilias acurrucada bajo carros abandonados o en huecos entre montones de escombros, cada músculo de su pequeño cuerpo tensado por la alerta, cada sentido agudizado para detectar el menor indicio de peligro. La soledad no era una elección que pudiera permitirse, sino una condición impuesta por un mundo que, en su mayoría, la consideraba invisible o una molestia. Uno de los mayores y más implacables desafíos que enfrentaba Esperanza era el frío, especialmente durante las temporadas de lluvia que caracterizaban el clima de Medellín. La ciudad, con su reputación tropical, podía sorprender con aguaceros intensos y repentinos que empapaban hasta los huesos, calando la piel y generando un frío que pocos humanos experimentarían. Un día particularmente crudo, Esperanza se encontró atrapada lejos de su refugio habitual, un agujero medio oculto en la base de un árbol grande, cuando una tormenta repentina se desató con furia. El agua corría por las calles formando pequeños ríos de barro y escombros, y el viento helado penetraba su delgado pelaje, sin ofrecerle consuelo. Buscó desesperadamente cobijo, sus ojos escudriñando cada fachada, pero cada puerta, cada reja metálica, cada ventana de las casas por las que pasaba estaba cerrada, impenetrable, indiferente a su sufrimiento y a los temblores incontrolables que sacudían su cuerpo. Se acurrucó bajo el alero estrecho de una pequeña tienda cerrada, tiritando incontrolablemente, sus dientes castañeteando con un ritmo desesperado. El frío era una punzada constante, y la hipotermia se presentaba como una amenaza real,
un enemigo silencioso y sigiloso que podía llevarla al borde de la muerte más rápidamente que el hambre. En ese momento de vulnerabilidad extrema, un recuerdo fugaz de un calor distante, tal vez el de su madre cuando era una cachorra, acunándola, cruzó su mente, una imagen tan tenue como un sueño. Pero la realidad era un frío cortante que la entumecía y una soledad abrumadora que pesaba sobre su pequeño corazón. Sin embargo, incluso en esa situación límite, su espíritu inquebrantable se aferró a la vida con una tenacidad casi mística. No se rindió. Se hizo un ovillo aún más apretado, cerró los ojos para conservar el calor, y dejó que su cuerpo temblara, concentrándose en la más mínima chispa de energía o calor que pudiera generar. Esta noche, a pesar de todo, no sería su final. Esta lección de frío intenso la grabaría más profundamente. La vida era una batalla constante contra los elementos, y solo la pura tenacidad permitía sobrevivir un día más. El día siguiente, milagrosamente, el sol salió, un disco brillante que secaba lentamente las calles y calentaba el asfalto. Esperanza se levantó, dolorida y rígida por la noche, pero indiscutiblemente viva. La experiencia la marcó, dejando una impronta física y mental, pero también la endureció. A partir de entonces, su búsqueda de refugio se volvió aún más metódica, más urgente. Evaluaba cada rincón, cada saliente, cada pila de basura no solo como fuente de alimento, sino como una posible protección contra la intemperie. Aprendió a detectar los cambios sutiles en el aire que presagiaban la lluvia y a buscar los puntos donde el sol se demoraba más tiempo, ofreciendo un calor vital. Esta sabiduría de la calle, adquirida a un costo tan alto, era su única verdadera posesión, una guía infalible en su mundo impredecible. La indiferencia de los humanos era una constante, una parte ineludible de su paisaje. La gente pasaba a su lado con miradas perdidas en sus propios pensamientos, o con gestos de repulsión que la hacían encogerse. Algunos, muy raramente, dejaban un pedazo de comida o un resto, un gesto de bondad que Esperanza aceptaba con extrema cautela, siempre lista para huir si el benefactor mostraba una intención amenazante o un movimiento brusco. Había aprendido que la amabilidad era una rareza, un oasis fugaz en el vasto desierto de la negligencia humana. Esta soledad inherente a su existencia, esta constante alerta que la acompañaba desde el amanecer hasta el anochecer, era el tejido mismo de su vida. No conocía el juego despreocupado de un cachorro, ni el regazo cálido de un dueño que la acariciara, ni la voz que pronunciara su nombre con amor y ternura. Su familia era el paisaje urbano, sus amigos, las sombras protectoras y los rincones seguros que descubría. Pero incluso en esta dura existencia, en medio de la crudeza de la calle, la chispa en sus ojos persistía, un faro de resiliencia que prometía que, a pesar de todo el sufrimiento, Esperanza continuaría luchando por un amanecer más, por otro día de vida ganada a pulso. Los años pasaron, y Esperanza, la perra de ojos de miel y espíritu inquebrantable, se convirtió en una silueta familiar pero siempre distante en los callejones y mercados de Medellín. Su vida continuaba siendo una danza diaria con la supervivencia, una rutina dictada por el hambre, el frío y el constante peligro. Cada día era una prueba, una serie de decisiones rápidas y cálculos instintivos para asegurar el próximo bocado o el refugio para la noche. Había desarrollado una astucia que la mantenía viva, sabía dónde los restaurantes sacaban la basura en ciertos momentos, qué voces humanas eran suaves y cuáles ásperas, y cómo deslizarse entre las multitudes sin ser notada. Dentro de ella, el instinto primario de la vida latía con una fuerza silenciosa, un recordatorio constante de su propia existencia contra toda adversidad. Pero un día, ese instinto ancestral tomó una forma diferente, una que alteraría para siempre el curso de su solitaria existencia. Una sensación extraña comenzó a crecer en su interior, un suave murmullo de vida que se transformó en una certeza ineludible. Esperanza estaba embarazada. Al principio, su cuerpo, acostumbrado a la delgadez de la desnutrición crónica, apenas lo registraba. Pero a medida que las semanas pasaban, sus flancos se redondearon, su vientre se hizo más pesado, y una fatiga inusual la invadía. El simple acto de buscar comida se convirtió en una tarea monumental. Cada salto, cada carrera para escapar de un peligro, era ahora un esfuerzo doble, cargado con la responsabilidad de las vidas que crecían dentro de ella. El pensamiento de Esperanza se volvió más urgente, más enfocado. Antes, solo había pensado en yo,
en mi supervivencia. Ahora, su mente canina, instintiva y profunda, solo susurraba a ellos. ¿Cómo protegería a estas pequeñas criaturas indefensas en un mundo que a duras penas la toleraba a ella sola? El hambre que antes era solo suya, ahora se sentía multiplicada, una exigencia apremiante de los cuerpos que formaba. La desesperación comenzó a mezclarse con una nueva y feroz determinación. La búsqueda de comida, antes una cuestión de saciar su propio estómago, se transformó en una misión sagrada. Ya no podía conformarse con los restos más pequeños. Necesitaba más calorías, más nutrientes para sostener las vidas dentro de ella. Se atrevió a acercarse a lugares que antes habría evitado, acechando cerca de panaderías con la esperanza de que cayera alguna migaja grande, o merodeando cerca de los mercados de abastos, sus ojos fijos en los vendedores de carne. Una vez, un carnicero, un hombre corpulento y de aspecto gruñón, la vio. Esperanza se encogió, esperando la habitual patada o el grito. Pero el hombre, quizás notando su vientre hinchado, gruñó, no con ira, sino con una brusquedad que ocultaba una pizca de compasión. Le arrojó un trozo grande de grasa y carne. Esperanza, en su mente, no entendió la amabilidad, solo el don. Lo tomó rápidamente y se alejó corriendo, buscando un rincón seguro para devorar el preciado alimento, sintiendo como cada bocado alimentaba a los pequeños seres en su interior. Este es para ellos, pensó, el instinto de protección inundando su ser. Pero la comida era solo una parte de la ecuación. La necesidad de un refugio seguro se volvió una obsesión. Los pequeños huecos bajo los puentes o los rincones entre los escombros, que antes le bastaban, ya no eran suficientes. Necesitaba un lugar donde sus cachorros, frágiles y ciegos, estuvieran a salvo de las ratas, de otros perros, de la lluvia y, sobre todo, de los humanos. Pasaba horas buscando, olfateando cada grieta, cada agujero. Rechazaba los lugares demasiado abiertos, demasiado expuestos. Necesitaba oscuridad, aislamiento, calor. El miedo a no encontrarlo, a que sus pequeños nacieran a la intemperie, a que el frío o un depredador se los llevaran, se convirtió en una constante, un nudo apretado en su estómago. En sus paseos nocturnos, sus ojos escanearon cada sombra. Un edificio abandonado, con sus ventanas rotas y su aire de misterio, atrajo su atención. El miedo habitual a lo desconocido era ahora un pequeño precio a pagar por la esperanza de seguridad. Entró, con el corazón latiéndole fuerte contra sus costillas hinchadas. Los olores a polvo y moho la envolvían, pero sentía un atisbo de refugio. Había un rincón oscuro, medio escondido, que parecía prometedor. Se acurrucó allí, sintiendo las pequeñas patadas dentro de ella, una sinfonía silenciosa que la impulsaba a seguir luchando. Aquí podría ser, pensó, una rara punzada de optimismo. Sin embargo, el mundo callejero era implacable. La competencia por los mejores refugios era feroz. Otros perros, con un sentido del territorio más desarrollado, la ahuyentaron de varios lugares prometedores. El olor de otros animales, las marcas territoriales, le decían a Esperanza que ese lugar ya estaba tomado, o que era demasiado peligroso. A veces, las personas descubrían sus escondites, y la ahuyentaban con gritos y escobas, viendo en ella solo una plaga, no una vida a punto de dar a luz. ¿Por qué me persiguen? No hago daño. Solo quiero un lugar, resonaba en su mente, un lamento silencioso de una criatura que no entendía la crueldad sin sentido. La desesperación se cernía sobre ella como una nube oscura, y su cuerpo se sentía cada vez más pesado y lento. Pero el instinto maternal, esa fuerza primigenia que impulsa a todas las especies, era una llama ardiente en su interior, quemando más fuerte que el miedo o el agotamiento. Sabía que tenía que encontrarlo, que tenía que prepararse. Por ellos. Siempre por ellos. El tiempo apremiaba para Esperanza. Su vientre, cada vez más voluminoso, era una carga constante que le recordaba la inminencia del parto. Cada movimiento se había vuelto un esfuerzo, y la velocidad que la había mantenido a salvo de peligros por años ahora se veía comprometida. Su cuerpo le dolía, las articulaciones resentidas por las noches en el frío asfalto y la tensión constante de su nueva condición. Los días se fusionaban en una búsqueda incesante, un peregrinaje solitario por los márgenes de la ciudad,
siempre en busca de ese lugar imposible, un rincón oculto, seguro y, sobre todo, cálido, donde pudiera dar a luz a sus cachorros sin temor. El agotamiento era palpable, pero la adrenalina del instinto maternal la mantenía en pie. Dentro de ella, una mezcla de ansia y temor crecía con cada día. Su mente canina no podía conceptualizar el futuro más allá del parto, pero sentía una necesidad primordial, un impulso genético grabado en su ser: construir un nido. Un nido seguro, donde los pequeños, tan frágiles al nacer, estuvieran a salvo de la lluvia, del sol abrasador, de los pies indiferentes de los transeúntes y de las fauces de otros depredadores. Cada sombra, cada arbusto denso, cada hueco en una pared vieja era examinado con la intensidad de una arquitecta desesperada. ¿Podría ser este? Aquí estarán a salvo, pensaba, su olfato detectando peligros invisibles, su vista buscando la privacidad. La ciudad, con sus 1000 millones de rincones, parecía no tener uno solo para ella y los suyos. La desconfianza en los humanos, que había sido su escudo durante años, se intensificaba con su vulnerabilidad. Veía a la gente pasar, absorta en sus teléfonos, ajena a la lucha de una perra que pronto se convertiría en madre. Pocas miradas se posaban en ella, y las que lo hacían, solían ser de lástima o, peor aún, de irritación. Recordaba la sensación de las patadas, el impacto de las piedras, el temor a ser atrapada y llevada a un lugar desconocido, quizá a un refugio atestado, peor aún, a la perrera. No, no me pueden encontrar ahora. No pueden encontrar a mis pequeños. Debo esconderme mejor, suplicaba su instinto, impulsándola a buscar los lugares más inaccesibles, incluso si eso significaba más incomodidad para ella. La necesidad de protección era tan abrumadora que eclipsaba el dolor y la fatiga. La soledad que siempre había conocido se volvió más pesada. Antes, era una soledad de independencia. Ahora, era una soledad de responsabilidad. Nadie estaría allí para ayudarla cuando llegara el momento. No habría una mano tibia para consolarla, ni otra boca para compartir la carga de alimentar a los cachorros. Todo recaería sobre ella. El peso de esta realidad era inmenso, un fardo invisible que la hacía sentir aún más pequeña en el vasto y hostil paisaje urbano. El instinto la empujaba a un aislamiento aún mayor, lejos de los ojos curiosos, lejos de los peligros conocidos y desconocidos. Un día, mientras buscaba entre los escombros de una construcción abandonada, encontró un hueco prometedor. Era oscuro, con algunos ladrillos caídos que formaban una especie de techo rudimentario. El olor a humedad era fuerte, pero también había un rastro de tierra seca. Se arrastró con dificultad, sintiendo el raspado de los escombros en su vientre. El espacio era reducido, apenas suficiente para ella y los pequeños que venían. No era perfecto, lejos de ser el nido ideal que su instinto anhelaba, pero era lo mejor que había encontrado. No había luz, solo una oscuridad reconfortante que prometía ocultamiento. Se dio media vuelta con dificultad y comenzó a rascar el suelo con sus patas delanteras, un gesto ancestral para preparar un lecho. Era un acto casi ritual, una preparación para el milagro inminente, un acto de fe ciega en su capacidad de proteger a los que estaban por venir. Mientras raspaba, sintió una punzada, luego otra. Sus contracciones habían comenzado. El pánico, una emoción que rara vez se permitía, la invadió por un instante. Estaba sola, completamente sola. Pero justo en ese momento, una ola de calma, nacida de la profunda fuerza de su ser, la envolvió. La hora había llegado. Ya no había tiempo para buscar más, para lamentarse por lo que le faltaba. Solo había tiempo para dar a luz. Se acurrucó lo más apretado que pudo en ese pequeño hueco, respirando con dificultad. El dolor era intenso, pero la voz silenciosa de sus cachorros, las patadas urgentes, la impulsaban. Vamos. Esperanza. Tienes que ser fuerte. Por ellos. Era el momento culminante de su soledad, pero también el nacimiento de su propósito más grande. La perra callejera, endurecida por la adversidad, estaba a punto de convertirse en madre, y en ese acto, forjaría el significado más profundo de su existencia. El nido, improvisado y humilde, estaba listo. La vida, a pesar de todo, se abriría paso. La noche se cernía sobre Ciudad Juárez,
no con la promesa de descanso, sino con el frío implacable y el murmullo constante de una ciudad que nunca dormía por completo. En el pequeño y húmedo hueco de la construcción abandonada, Esperanza se acurrucó, su cuerpo temblando no solo por el frío, sino por las crecientes contracciones que la sacudían. El dolor era agudo, una punzada constante que la hacía gruñir suavemente, pero debajo de ese dolor, un instinto primario y abrumador la impulsaba. «Ya vienen. Tienen que venir». Resonaba en su mente, una plegaria silenciosa, una orden ancestral de la naturaleza. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad, cada sentido agudizado a los sonidos del exterior, el paso ocasional de un coche, el ladrido lejano de otro perro, el goteo constante de agua que se filtraba por una grieta en el techo improvisado. Temía a la soledad de este momento, pero aún más temía la intrusión. Necesitaba estar a solas con este sagrado y brutal rito de paso. Las horas se estiraron, cada una más agotadora que la anterior. Finalmente, con un último y agónico empuje, sintió que algo pequeño y húmedo se deslizaba. Un cachorro. Instintivamente, Esperanza comenzó a lamerlo, limpiando su cuerpo diminuto, sintiendo la suave pelusa. El primer jadeo, el primer llanto débil, fue la sinfonía más dulce que jamás había escuchado. Uno. Vivo, pensó, una ráfaga de alivio y una oleada de amor incondicional inundando su cuerpo cansado. Lo empujó suavemente hacia su vientre, donde buscó desesperadamente la calidez y el alimento. Poco después, llegó el segundo, luego el tercero. 4 en total. 4 pequeños milagros en medio de la miseria y el abandono. Eran diminutos, ciegos, completamente indefensos, y su dependencia total de ella era abrumadora. El instinto materno de Esperanza era feroz, una fuerza primigenia que la transformó. Olvidó su propio hambre y dolor. Su única prioridad era la supervivencia de sus crías. Los acurrucó lo más apretado que pudo contra su cuerpo, usando su propio calor para protegerlos del frío penetrante del cemento. El goteo de agua de la grieta cercana era una amenaza constante, y Esperanza, agotada, usaba su cuerpo como escudo, posicionándose para que cada gota cayera sobre ella y no sobre sus vulnerables cachorros. No se mojen. No pasen frío, era su constante preocupación, traducida en pequeños movimientos y ajustes de su cuerpo. El hambre, que antes era solo suya, ahora se había multiplicado por 5, un tormento constante. Sentía el tirón en sus mamas, la succión suave pero persistente de sus pequeños, y aunque cada gota de leche salía de su propio cuerpo agotado, la satisfacción de alimentar a sus hijos superaba cualquier dolor. No había tiempo para buscar comida para ella misma en esas primeras horas y días. Cualquier movimiento para salir del nido improvisado significaba dejar a los cachorros expuestos. Así que se quedó, inmóvil la mayor parte del tiempo, confiando en las últimas reservas de energía que le quedaban, su cuerpo un escudo viviente, su espíritu una fortaleza inquebrantable. Los peligros externos eran una constante amenaza. Las ratas, atraídas por el olor de la vida y la vulnerabilidad, merodeaban en las sombras. Esperanza gruñía suavemente, un aviso sordo pero firme, mostrando sus dientes en la oscuridad, su cuerpo tenso, listo para defender a sus pequeños con la ferocidad de una leona, a pesar de su debilidad. Los sonidos de la calle, que antes le indicaban rutas de escape, ahora eran advertencias de posibles intrusiones. El simple paso de un transeúnte cerca del edificio abandonado la ponía en estado de alerta máxima, su corazón latiéndole desbocado. Si vienen, si me ven, ¿qué haré? No puedo huir con ellos. No puedo dejarlos. Se agitaba en su mente, un dilema aterrador. El cansancio se apoderaba de ella. El sueño era un lujo que no podía permitirse. Cada vez que sus ojos se cerraban por el agotamiento, se despertaba con un sobresalto, revisando con su hocico a cada cachorro, asegurándose de que estuvieran respirando, de que estuvieran cálidos, de que aún estuvieran allí. La oscuridad del hueco, que antes le había parecido un refugio, ahora se sentía como una prisión, un confinamiento necesario pero asfixiante. Soñaba con el sol, con el aire fresco, con el espacio abierto, pero sabía que esas eran fantasías prohibidas mientras sus cachorros fueran tan frágiles. Su mundo se había reducido a ese pequeño círculo de calor y vida, un universo centrado en la supervivencia de sus pequeños milagros.
La maternidad en la calle no era un idilio, era una guerra constante contra la naturaleza y la indiferencia humana. Los primeros días y noches en el refugio improvisado fueron un torbellino de instinto y agotamiento para Esperanza. Sus cachorros, tan pequeños como ratones, se amontonaban alrededor de sus mamas, chupando con una voracidad que la dejaba débil. La leche materna, aunque escasa por su propia desnutrición, era el único sustento de esas vidas diminutas. Esperanza sentía como su propia energía se drenaba con cada succión, su cuerpo flaco se volvía más esquelético, pero cada vez que escuchaba los pequeños sonidos de satisfacción de sus cachorros, una fuerza renovada, casi sobrenatural, la invadía. Ellos necesitan esto. Yo puedo aguantar, era su mantra silencioso, una promesa forjada en el amor más puro. La lluvia se convirtió en su enemigo más persistente. Los aguaceros de Ciudad Juárez no perdonaban, y el pequeño hueco, aunque ofrecía cierto resguardo, no era impermeable. El agua se filtraba por las grietas, formando pequeños charcos fríos. Esperanza, con su cuerpo, formaba una barrera desesperada, interponiéndose entre los cachorros y el frío húmedo. Se empapaba, sentía el escalofrío en sus propios huesos, pero sus hijos permanecían relativamente secos bajo su vientre protector. No pueden enfermarse. No pueden sentir el frío que yo siento, pensaba, su cuerpo tiritando, pero su voluntad inquebrantable. Las pequeñas mantas o trapos que ocasionalmente encontraba y arrastraba al nido eran sus tesoros más preciados, empujándolos con el hocico para crear una cama más cálida para los indefensos. El hambre no cesaba. La necesidad de alimento era una punzada constante, una tortura silenciosa que se agravaba por la demanda de sus crías. Dejaba a los cachorros solo cuando la desesperación por la comida se volvía insoportable. Cada salida del nido era un riesgo calculado. Tenía que ser rápida, eficiente, invisible. Corría por los callejones, su agilidad mermada por el peso del parto y la debilidad, olfateando cada contenedor de basura, buscando cualquier resto comestible. A veces, un hueso pelado, un trozo de pan rancio, eran como maná caído del cielo. Los devoraba a toda prisa, sin saborear, solo para tener algo en el estómago que pudiera convertirse en leche. El miedo a no encontrar nada, a regresar con las mamas vacías, era una angustia constante que la perseguía en cada paso. Si no como, ellos no comen. Tengo que conseguirlo. La preocupación por sí misma era nula, su existencia se había reducido a una función vital, nutrir. La presencia de otros perros callejeros era otro motivo de ansiedad. Algunos, machos o hembras sin cachorros, eran agresivos y territorialistas, siempre listos para un enfrentamiento. Esperanza había aprendido a evitar los grandes grupos, a pasar desapercibida, pero ahora, con el aroma de los cachorros en el aire, se sentía más expuesta que nunca. Su instinto la llevaba a defender su pequeño nido con una ferocidad que contrastaba con su delgadez. Un gruñido bajo, un lomo erizado, bastaban a veces para ahuyentar a los menos decididos. Pero el miedo persistía. ¿Qué pasaría si uno de ellos era demasiado grande, demasiado hambriento, demasiado implacable? Su mente canina estaba en constante guardia. Cada ruido externo era una posible amenaza. Las semanas pasaron con una lentitud tortuosa. Los cachorros crecían, abrieron sus ojos, y sus pequeños cuerpos empezaron a moverse con más fuerza, gateando y chocando entre sí. Eran 4, 2 machos y 2 hembras, con pelajes que recordaban al suyo, aunque más limpios y suaves. Verlos interactuar, escuchar sus pequeños lloriqueos y suspiros de satisfacción, era la única recompensa de Esperanza, el motor que la mantenía en pie. Los lamería sin cesar, sus grandes ojos fijos en ellos, una devoción pura e incondicional. Pero a medida que crecían, también aumentaba la demanda de leche y de un espacio más amplio. El pequeño hueco se estaba quedando pequeño, y la necesidad de mover a su familia a un lugar más seguro y con más recursos se hacía evidente. La desesperación se mezclaba con el amor en el corazón de Esperanza. Sentía su cuerpo fallar, la debilidad en sus patas era una constante. Sabía que no podría mantener a sus cachorros seguros y alimentados en esas condiciones por mucho más tiempo. La ciudad se sentía como una prisión cada vez más pequeña, y la indiferencia de los humanos, un muro impenetrable. ¿Habrá alguien que nos vea? Alguien que entienda que estos pequeños no pueden vivir así. Sus ojos, que habían visto tanta crueldad, empezaban a buscar no solo peligro, sino también, por primera vez, una pizca de ayuda,
una señal de compasión en algún rostro humano. No pedía para ella, sino por la vida que había traído a este mundo cruel. El instinto maternal, más fuerte que el miedo y el dolor, la empujaba a buscar una salida, una última esperanza para sus hijos, aunque le costara lo último que le quedaba de vida. La vida en el pequeño refugio improvisado se había vuelto insostenible. El olor a humedad y a los pequeños cuerpos apretujados era constante, y la luz apenas se filtraba. Los cachorros, aunque aún frágiles, ya no eran los seres inertes que Esperanza había parido. Se movían, balbuceaban, y sus pequeños ojos, ahora abiertos, comenzaban a percibir el mundo en sombras. Su demanda de leche era insaciable, y el cuerpo de Esperanza, cada vez más demacrado, apenas podía producirla. La desnutrición la estaba consumiendo, sus costillas se marcaban bajo el pelaje ralo, y cada movimiento le costaba un esfuerzo doloroso. El agua de la lluvia, que se filtraba con más insistencia, empapaba el ya precario nido. Esperanza sentía el peso de la desesperación, un nudo frío en el estómago que la paralizaba. No era su propio sufrimiento lo que la abrumaba, sino la creciente certeza de que, si no hacía algo, sus cachorros no sobrevivirían. Debo sacarlos de aquí. Debo encontrar ayuda. ¿Pero dónde? ¿Quién? Resonaba la angustia en su mente, un lamento silencioso que no tenía voz. Mientras tanto, en otro rincón de Ciudad Juárez, la vida de Laura, una estudiante universitaria de veterinaria, transcurría entre libros, clases y su pasión, el voluntariado en una pequeña fundación local llamada Patitas Felices. Laura no era ajena a la dura realidad de los animales callejeros. Su corazón sangraba cada vez que veía a uno, y dedicaba cada minuto libre a intentar hacer una diferencia. Ese día, Laura y su amigo, Daniel, un joven fotógrafo aficionado que documentaba el trabajo de la fundación, recorrían los mismos barrios olvidados donde Esperanza luchaba por sobrevivir. Iban con la misión de identificar zonas con alta población de perros callejeros para futuras jornadas de esterilización y rescate. Daniel, con su cámara colgando al cuello, tenía un ojo especialmente agudo para los detalles que otros pasaban por alto. Mientras Laura conversaba con un vecino sobre la presencia de perros en la zona, Daniel se apartó, buscando alguna señal. Fue entonces cuando su mirada se posó en un edificio abandonado, una mole de ladrillo desmoronado que parecía tragarse la luz. Algo, una intuición, lo impulsó a acercarse. «Hay algo ahí», pensó Daniel. «Un movimiento, un destello, un gato, tal vez». Se movió con cautela, sus pasos amortiguados por los escombros. No esperaba encontrar nada, o quizás, solo el rastro de algún animal fugaz. De repente, un gemido débil, casi inaudible, flotó desde el interior del edificio. No era el maullido de un gato, ni el ladrido fuerte de un perro adulto. Era un sonido más pequeño, más vulnerable. Daniel se detuvo, su corazón dio un vuelco. Se acercó más, asomándose por una abertura entre unos ladrillos. La oscuridad era casi total, pero sus ojos se ajustaron. Y entonces los vio, la silueta esquelética de una perra acurrucada, y a su alrededor, 4 pequeñas formas que se movían débilmente. Eran cachorros. El aire se cargó con el olor a humedad, a miedo y a una desesperación animal que le encogió el alma. El pensamiento de Daniel fue inmediato y contundente. Una madre con cachorros. Están en pésimas condiciones. Esto es urgente. Necesitamos sacarlos de aquí ahora mismo. Su mente, entrenada por años de voluntariado, comenzó a evaluar la situación, el acceso, la condición de la madre, el número de crías. Sacó su teléfono rápidamente y llamó a Laura, con la voz apenas disimulando la urgencia. «Laura, ven rápido. He encontrado algo grave. Una perra con cachorros en un edificio abandonado. Necesitan ayuda, ya». Laura llegó corriendo, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y determinación al escuchar la voz de Daniel. Al asomarse por el hueco y ver la escena, su propia mente de futura veterinaria y su corazón compasivo se unieron en un solo propósito. La imagen de Esperanza, demacrada pero con los ojos fijos en sus crías, era desgarradora. Los cachorros parecían casi translúcidos, su respiración apenas perceptible. «Dios mío, están muy mal. Y ella, mírala. Ha dado todo lo que tenía,
pensó Laura, sintiendo una punzada de dolor por la inmensa carga que esa pequeña perra había soportado. La decisión fue unánime e inmediata. No podían dejarlos allí. El rescate tenía que ser ahora. La aproximación al improvisado nido de Esperanza fue un acto de extrema cautela. Laura y Daniel sabían que una perra madre, especialmente una callejera, es ferozmente protectora de sus cachorros, y que su miedo y desconfianza podían hacerla reaccionar violentamente, a pesar de su debilidad. Se movieron lentamente, hablando en tonos suaves y tranquilizadores, sin hacer contacto visual directo, evitando movimientos bruscos. Esperanza, al sentirlos, se tensó. Su cuerpo delgado se irguió ligeramente, y un gruñido bajo y vibrante surgió de su garganta, una advertencia, una súplica de que se mantuvieran alejados. Sus ojos, antes llenos de agotamiento, ahora brillaban con una ferocidad protectora. Se interpuso entre los extraños y sus cachorros, una barrera viviente, dispuesta a dar su última gota de fuerza por ellos. El pensamiento de Esperanza era un torbellino de alarma y desesperación. No. Aléjense. No los toquen. No me los quiten. He luchado por ellos. Los he mantenido vivos. Váyanse. Cada fibra de su ser gritaba peligro, cada instinto le ordenaba defenderse, aunque sus patas temblaban y su energía era casi inexistente. Recordaba las veces que los humanos la habían ahuyentado, golpeado, ignorado. ¿Por qué ahora se acercaban? ¿Para hacerles daño a sus pequeños? El miedo era un veneno que corría por sus venas, pero la determinación de proteger a sus hijos era un antídoto aún más fuerte. Laura, con años de experiencia lidiando con animales asustados, entendió al instante la desesperación de la perra. Se sentó en el suelo polvoriento a una distancia segura, con los hombros relajados, su voz suave como una brisa. «Hola, preciosa. No queremos hacerte daño. Mira, traemos comida. Queremos ayudar a tus bebés», dijo, extendiendo lentamente una lata de paté de perro. Daniel, a su lado, imitó su postura, dejando en el suelo una manta limpia y un recipiente con agua. «Esto es lo más difícil», pensó Laura, observando la tensión en el cuerpo de Esperanza. La confianza se rompe en segundos, pero se construye en siglos. Necesitas saber que somos amigos. El olor de la comida era una tortura deliciosa para Esperanza, un llamado primario que su cuerpo famélico apenas podía resistir. Su estómago rugió, pero su lealtad a los cachorros era inquebrantable. Mantuvo su postura defensiva, sus ojos sin apartarse de los humanos. Pero mientras Laura seguía hablando en voz baja, sin moverse, sin exigir, algo comenzó a ceder en la mente de Esperanza. Era el cansancio, la desesperación, la profunda necesidad. Y quizás, una pequeña, casi imperceptible, pizca de la intuición de que estos humanos eran diferentes. La paciencia de Laura era inusual. No había gritos, ni escobas, solo la oferta constante de un alimento que su cuerpo clamaba. Pasaron lo que parecieron siglos, pero fueron solo minutos. La debilidad ganó la batalla. Esperanza, con un último y vacilante vistazo a sus cachorros, que seguían amontonados, pero ahora más inquietos por el olor, se arrastró lentamente hacia la comida. No la devoró, la lamió con una lentitud casi dolorosa, sintiendo como la energía comenzaba a regresar, gota a gota, a su cuerpo. Mientras comía, Laura y Daniel se movieron aún más despacio, casi imperceptiblemente. Daniel, con una pequeña linterna, iluminó suavemente a los cachorros. Eran frágiles, muy delgados, pero respiraban. Cuando Esperanza terminó la comida, Laura se acercó un poco más, extendiendo una mano lentamente, ofreciendo un contacto suave. Esta vez, el gruñido de Esperanza fue más débil, casi una advertencia de costumbre que un acto de agresión. La mano de Laura tocó su cabeza, acariciando suavemente detrás de las orejas. Era el primer toque suave y sin malicia que Esperanza había sentido en años, un roce que le recordó una comodidad olvidada. ¡Qué raro! No duele. Se siente bien. Un pensamiento ajeno a su vida de lucha surgió en su conciencia. La desconfianza, forjada en años de dolor, comenzó a resquebrajarse bajo la inmensa presión de la necesidad y la inesperada bondad. Con cada caricia, la tensión en Esperanza disminuía.
Laura y Daniel la convencieron de que entrara suavemente en una jaula de transporte especialmente preparada, acolchada con mantas cálidas. Esperanza, quizás intuyendo la promesa de alivio, o simplemente demasiado débil para resistir, entró. Con delicadeza, Daniel recogió a cada cachorro, uno por uno, colocándolos cuidadosamente junto a su madre. El último en ser colocado gimió, y Esperanza, con un último esfuerzo, lo lamió, sus ojos fijos en los humanos, no con miedo, sino con una mezcla de agotamiento y una incipiente gratitud. El viaje hacia la clínica veterinaria de Patitas Felices había comenzado. Dentro de la jaula, acurrucada con sus cachorros, Esperanza sintió una sensación nueva, extraña y casi olvidada, la de estar segura. Una promesa silenciosa de un mañana mejor flotaba en el aire, un rayo de esperanza que había tardado demasiado en llegar. El suave balanceo del coche de Daniel fue una experiencia completamente nueva para Esperanza. Acostumbrada a los ruidos estridentes y los movimientos bruscos de la calle, la jaula de transporte, aunque confinante, ofrecía una extraña sensación de seguridad. El aroma a limpieza y a otros animales era abrumador al principio, pero el calor de sus cachorros a su lado, sus pequeños cuerpos moviéndose con los baches del camino, era su único consuelo. Sus ojos, ahora menos alertas y más entregados al cansancio, se cerraron por un instante, saboreando el efímero lujo de no tener que estar en guardia. Finalmente, el coche se detuvo. Los sonidos de la calle fueron reemplazados por un zumbido más suave, el de un aire acondicionado, el de voces humanas calmadas y el tintineo de instrumentos. El refugio de Patitas Felices no era el palacio que un perro de casa podría soñar, pero para Esperanza, era un paraíso. La llevada al interior fue un proceso gentil. Laura y Daniel, junto con otra voluntaria, Sofía, la movieron con sumo cuidado. El primer contacto con el suelo de cemento limpio y fresco fue una revelación. Fue llevada a una sala de exámenes. Una mujer, con manos suaves y una bata blanca, la esperaba. Era la doctora Elena Castro, la veterinaria principal del refugio. Su rostro, marcado por años de ver el sufrimiento animal, mostraba una mezcla de profesionalismo y una profunda empatía. El pensamiento de Esperanza era un amasijo de confusión y alivio. ¿Qué es este lugar? Huele diferente. Es suave. No hay ruido, no hay viento. ¿Están a salvo aquí? ¿Ellos? Sí, ellos están conmigo. Eso es lo que importa. Sus ojos seguían fijos en sus cachorros mientras la doctora Elena la examinaba. La veterinaria palpó su cuerpo demacrado, revisó sus ojos inyectados de sangre y sus encías pálidas. El corazón de Esperanza latía débil y acelerado. La doctora Elena le tomó una muestra de sangre, un pinchazo que Esperanza apenas sintió, demasiado débil y sobrepasada por la extraña calma del lugar. Laura, observando la escena con el corazón en un puño, pensó, es increíble que haya llegado hasta aquí, mírala. Es puro hueso y piel. Ha gastado todo por esos cachorros. Realmente es una guerrera. Daniel, a su lado, tomaba algunas fotos, no con la intención de explotar el drama, sino para documentar el antes y el después, la transformación que esperaban. Sofía, con lágrimas en los ojos, preparaba una zona cálida con mantas limpias en una de las jaulas de recuperación. La doctora Elena, tras el examen inicial y la toma de muestras, se dirigió a Laura y Daniel con una expresión grave. Su estado es crítico. Está muy deshidratada y desnutrida, como era de esperar. Pero hay algo más. Sus mucosas están muy pálidas, y la auscultación revela un soplo cardíaco bastante fuerte. Necesitamos los resultados de los análisis de sangre, pero por los síntomas, me temo que podría ser Ehrlichia o anaplasma, enfermedades transmitidas por garrapatas que son muy comunes en perros callejeros y devastadoras si no se tratan a tiempo. O quizás algo más profundo, crónico, resultado de años de exposición y estrés. Las palabras de la doctora Elena cayeron como un jarro de agua fría. Esperanza había luchado tanto, y ahora, justo cuando la salvación llegaba, una nueva amenaza se cernía sobre ella. El rostro de Laura se contrajo de preocupación. Ehrlichia, ¿tan avanzado? Eso es grave, doctora Elena, especialmente con su estado general.
significa que lleva mucho tiempo con ella. Daniel, con la cámara bajada, sentía un nudo en el estómago. La idea de que, a pesar de todo el esfuerzo, la perra no pudiera sobrevivir, era desgarradora. Sofía se acercó, escuchando en silencio, sus manos aferradas a las barras de la jaula donde Esperanza y sus cachorros descansaban. Mientras tanto, en su jaula, Esperanza sentía una calidez que nunca había conocido. La manta era suave, la jaula, aunque confinante, era segura. Sus cachorros, mamando con más energía de sus mamas aún flacas, ya no temblaban de frío. Eso era lo que importaba. Están cálidos. Están comiendo. Aquí están a salvo. Era una sensación extraña, la de una paz precaria, una calma que nunca antes había experimentado. Pero debajo de esa calma, su cuerpo le enviaba señales, un cansancio abrumador, un dolor sordo en sus articulaciones, una dificultad para respirar que se intensificaba. Sabía que algo no estaba bien, pero no entendía el lenguaje humano ni el diagnóstico de la doctora. Elena. Solo entendía la urgencia de alimentar a sus pequeños. Y lo hacía, con cada gota de su ser, su cuerpo dándolo todo, sin saber que cada esfuerzo la acercaba a su límite final. El refugio, que era su salvación, también se convertiría en el lugar de su último y más noble sacrificio. Los resultados de los análisis de sangre confirmaron los peores temores de la doctora. Elena. Esperanza padecía una anemia severa y una erlichia muy avanzada, junto con un daño renal y hepático crónico, producto de años de desnutrición, parásitos y exposición a toxinas ambientales en la calle. Su sistema inmunológico estaba devastado. La doctora Elena explicó a Laura y a los voluntarios que el daño era irreversible. Hemos hecho todo lo posible, pero su cuerpo está demasiado agotado. Años de vida en la calle le han pasado una factura demasiado alta. No hay tratamiento que pueda revertir esto. Podemos darle confort, medicación para el dolor y la inflamación, pero su tiempo es limitado. La noticia cayó como una losa sobre el equipo de Patitas Felices. Habían rescatado a muchos animales en condiciones deplorables, y a menudo lograban milagros. Pero con Esperanza, la vida le había cobrado un precio demasiado alto antes de que pudieran ofrecerle una oportunidad real. Laura sintió una punzada de frustración y tristeza. No es justo. Luchó tanto, solo para llegar aquí. Esto es devastador. Ha dado todo por sus bebés. Daniel se apartó, su mirada perdida, sintiendo la impotencia que a menudo acompañaba a su trabajo. Sofía lloró en silencio, acariciando la cabeza de uno de los cachorros que dormía plácidamente, ajeno al destino de su madre. En los días siguientes, el equipo del refugio se volcó en darle a Esperanza la mayor comodidad y amor posible. Su jaula fue acolchada con mantas cálidas. Recibía comida suave y nutritiva que se le ofrecía a mano, agua fresca constantemente. Laura pasaba horas sentada junto a ella, acariciándola suavemente, susurrándole palabras de cariño. Esperanza, débil pero receptiva, aceptaba las caricias, su cola moviéndose apenas, una expresión de gratitud que no necesitaba palabras. Los cachorros, ahora más fuertes y ruidosos, mamaban con menos frecuencia, ya que se les complementaba con fórmula para cachorros, asegurando su nutrición. Fue conmovedor ver a Esperanza en sus últimos días. A pesar del dolor creciente y la debilidad, sus ojos permanecían fijos en sus cachorros. Los lamería con ternura, los empujaría suavemente con su hocico, como si les estuviera dando sus últimas lecciones de vida, sus últimas bendiciones. La doctora Elena notó cómo, incluso en su declive, la perra madre se aseguraba de que sus pequeños estuvieran siempre cerca, siempre alimentados. Es un amor puro y desinteresado, pensó la doctora. Elena. Ella sabe. Los está entregando a un futuro que ella no tendrá. El sacrificio silencioso de Esperanza era palpable. Cada latido de su corazón, cada suspiro, era un acto de amor por sus crías. La mañana de su último día, el sol de Ciudad Juárez se coló por la ventana de la sala de recuperación, bañando la jaula de Esperanza en una luz dorada. Laura estaba sentada a su lado, con la mano posada suavemente sobre su costado. Los cachorros, ahora más activos, jugaban torpemente a su alrededor,
mordisqueándose entre ellos, ajenos a la partida inminente. Esperanza los miró, uno por uno, una calma serena en sus ojos. Parecía una despedida silenciosa, una certeza de que su misión estaba cumplida. Su respiración se hizo más lenta, más superficial. Laura sintió un último suspiro profundo. El cuerpo de Esperanza se relajó. La chispa en sus ojos se apagó, dejando una expresión de paz. Laura sintió un inmenso dolor, pero también una profunda reverencia. Lo lograste, Esperanza. Lo lograste. Ellos están a salvo, susurró, las lágrimas rodando por sus mejillas. Daniel entró en ese momento, su cámara silenciosa, y al ver la escena, bajó la cabeza. Sofía se unió a ellos, sus brazos alrededor de Laura. Esperanza había vivido una vida de penurias y lucha inimaginable. Había conocido el abandono, el hambre, el frío y el miedo más profundo. Pero en sus últimos días, con sus últimas energías, había encontrado un breve refugio de bondad y, más importante aún, había asegurado el futuro de sus hijos. Sus cachorros, los pequeños guerreros que había dado a luz en la oscuridad y protegido con su propia vida, serían adoptados en hogares amorosos, crecerían fuertes y felices, sin conocer la dureza de la calle. Cada uno de ellos, un legado viviente del amor y el sacrificio de su madre. La historia de Esperanza, la perra callejera que se convirtió en un faro de amor materno, sería contada una y otra vez en Patitas Felices, un recordatorio eterno de que la compasión, por tardía que sea, puede cambiar un destino, y de que el amor más puro a veces exige el sacrificio final. La historia de Esperanza, nuestra pequeña perra de espíritu inquebrantable, nos deja con el corazón encogido, pero también con una verdad poderosa. Incluso en la oscuridad más profunda, el amor puro y el sacrificio pueden brillar con una luz propia. En las calles de Ciudad Juárez y en cada ciudad del mundo, hay incontables esperanzas, animales que luchan cada día, invisibles para muchos, pero llenos de una vida y una capacidad de amar que desafía toda adversidad. La historia de cada uno de ellos es un recordatorio de nuestra responsabilidad, de la compasión que reside en el corazón humano y del poder que tenemos para cambiar un destino. La vida de Esperanza fue corta, pero su legado es eterno, manifestado en el ronroneo feliz de sus cachorros, que ahora crecen fuertes y seguros en hogares amorosos, ajenos al precio que su madre pagó por su futuro. Esos pequeños, que casi no llegan a ver la luz, son la prueba viviente de que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene un eco infinito. Un plato de comida, una manta cálida, una mano extendida, una adopción responsable. Son gestos que marcan la diferencia entre la vida y la muerte, entre el sufrimiento y la esperanza. Así como Esperanza luchó por cada día, te invito a que tú también te conviertas en un agente de cambio. Si la conmovedora historia de nuestra perrita tocó tu corazón, te pido que no la dejes aquí. Suscríbete a nuestro canal para que juntos sigamos dando voz a estas historias, aprendiendo, inspirándonos y actuando por aquellos que no tienen voz. Dale un me gusta a este video si te conmovió, y compártelo con tus amigos y familiares. Hagamos que el eco de Esperanza resuene más allá de esta pantalla, transformando la tristeza en acción y la indiferencia en compasión. Tu apoyo es vital para que Patitas Felices y otras fundaciones continúen su invaluable labor. Únete a nuestra comunidad. Juntos, podemos seguir tejiendo historias de esperanza y finales felices.